Dios ha sido bueno, Dios ha sido bueno, Dios ha sido bueno, bueno es Dios. Dios ha sido bueno, Dios ha sido bueno, Dios ha sido bueno, bueno es Dios. ¿Cuántos pueden decir amén? Antes que empiece a tocar la banda, quiero que lo cante conmigo. Dios ha sido bueno, Dios ha sido bueno. Dios, diga una vez más. Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno. Dios ha sido Su bondad me alcanzó, su amor me rescató, su gracia me salvó, bueno es Dios. Siempre alabaré y nunca olvidaré, bueno es Dios, mis manos alzaré, mi vida entregaré, mi voz levantaré, bueno es Dios, y no me cansaré de darle todo a Él.
noches, hermanos. Es un gusto poderles saludar a cada uno de ustedes y llegar a sus hogares por este medio. Qué bendición poderles saludar. Estamos, a unas horas de finalizar este año, el cual ha sido un año, diríamos, atípico, ¿no? No es cierto, pero en el cual hemos visto la fidelidad y la bondad de Dios. Si estamos hoy aquí, mis amados hermanos, es solo por su misericordia y por su bondad. Qué alegría que usted se pueda hacer el tiempo, tomarse estos minutos para poder estudiar juntos la palabra del Señor y poder meditar en ella. Inclinamos nuestro rostro, vamos a pedir la dirección de Dios para esta noche. Padre eterno, gracias por tu amor y tu fidelidad. Gracias porque hasta aquí, Señor, tú has sido bueno, maravilloso, y lo seguirás siendo. Gracias, Padre eterno, por cada uno de aquellos que nos están viendo, que nos están escuchando. Te rogamos, Señor, y te pedimos que nos dirijas en esta noche. Ayúdanos, Señor, a través de tu Santo Espíritu. Todo te lo pedimos en el nombre tuyo, Jesús. Amén y amén. Quiero que me acompañe al libro de Gálatas. Estamos en el capítulo 5. La carta del apóstol Pablo a los Gálatas, capítulo 5, y vamos a leer el verso 22 y 23. Aunque hoy solo vamos a reflexionar en la primera frase, versículo 22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. En esta noche, mis amados hermanos, me gustaría hablarles sobre el fruto del Espíritu. Y quisiera reflexionar sobre la frase con la cual empieza el apóstol Pablo en el versículo 22, mas el fruto del Espíritu. Y creo que podemos reflexionar en algunas cosas aquí muy, muy importantes. Ahora, el apóstol Pablo, hermanos, viene hablando sobre el tema de la libertad. Vimos desde el versículo 16 el paralelismo, ¿no?, entre andar en el Espíritu y por lo tanto también ser guiados por el Espíritu. Y que cuando se satisfacen los deseos de la carne, ahí hay un paralelismo también con estar bajo la ley. El versículo 3, hermanos, lo he recalcado y es sumamente importante cuando el apóstol Pablo escribe y dice: porque vosotros, hermanos, a la libertad fuisteis llamados. Aquí está el apóstol Pablo hablando sobre el tema de la libertad. Solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne. No utilicen esa libertad como ocasión para la carne. La semana pasada, hermanos, estuvimos también reflexionando sobre las manifestaciones de las obras de la carne. En el contexto, hermanos, se nos presentan dos caminos: andar en el Espíritu, o podemos también andar en las manifestaciones de las obras de la carne. Ahora el apóstol Pablo llega, hermanos,
a hablarnos sobre el fruto del Espíritu. Y aquí me quiero concentrar en esta noche sobre más el fruto del Espíritu. Pablo, inspirado indiscutiblemente por el Espíritu Santo de Dios, escoge imágenes con mucho cuidado. Él toma algunas imágenes y es muy revelador que él hable acerca de las obras de la naturaleza pecaminosa. Si usted observa conmigo en el versículo 19, está hablando y dice el texto: y manifiestas son las obras de la carne. Está hablando en plural, ¿no? Y dice las obras de la carne. Pero después vemos que habla en el versículo 22 del fruto del Espíritu. Y es algo con lo cual debemos de tener cuidado, porque regularmente se escucha que algunos hablan sobre los frutos del Espíritu y creen que los frutos del Espíritu pues es amor, gozo, paz, etc. Pero en realidad el apóstol Pablo está hablando del fruto. El fruto del Espíritu. Y como lo decía al principio, es muy interesante observar las imágenes que toma el apóstol Pablo, porque a través de esas imágenes el apóstol nos quiere enseñar cosas muy importantes. La palabra fruto, hermanos, cuando pensamos en un fruto, rápidamente nos lleva al mundo de la agricultura, ¿no? Y pensamos pues en el agricultor, se nos viene a la mente una semilla, tierra, árboles probablemente creciendo, y pues también se nos viene a la mente muchas veces los frutos. En esta noche, mis amados hermanos, me gustaría que observáramos 4 aspectos de la obra del Espíritu, 4 aspectos que son muy importantes. Lo primero que quiero que observemos en esta noche es que el crecimiento, y subraye esto, mi amado hermano, porque el crecimiento del cristiano es gradual. Tan gradual como el crecimiento de una papa, como el crecimiento del maíz. El agricultor, mis amados hermanos, no siembra hoy, algunos no siembra maíz esperando que mañana ya hayan elotes, ¿no? Esto lleva un proceso. Vuelvo y repito. ¿Y cómo es que el apóstol Pablo elige imágenes? Es bien interesante, porque el apóstol Pablo dice que el fruto del Espíritu. Y lo que podemos observar en esta noche es que el crecimiento del cristiano es gradual. El crecimiento botánico nunca se va o lo vas a ver ocurrir de la noche a la mañana, ¿no? Sino que es algo que se va a notar y medir después de un tiempo. Por eso es que, mis amados hermanos, nosotros como pastores, como líderes, aquella gente que está al frente de algún grupo, es importante, mis amados hermanos, que tengamos paciencia, ¿no? Y saber que el crecimiento del cristiano es gradual. Es interesante ver cómo crece un niño. Estoy hablando en lo natural. Y cómo se va desarrollando. Porque su crecimiento no es de la noche a la mañana. Su crecimiento es gradual. Y al igual que un fruto, mis amados hermanos, para que crezca, inclusive de llegar a un punto de madurez, es a través de un proceso.
es gradual, lleva tiempo. Para notarlo y para medirlo, hermanos, esto lleva tiempo. Con el fruto del Espíritu pasa, hermanos, algo similar. Puede estar creciendo en la vida de un cristiano, pero no se hará evidente hasta que pase, y aquí viene lo interesante, porque hasta que pase por un problema o por una dificultad, regularmente, mis amados hermanos, se ve la madurez de un cristiano. Se observa el crecimiento de un cristiano. Cuando vienen las situaciones difíciles, mis amados hermanos, nos damos cuenta entonces de ese crecimiento. Por eso es de que muchas veces Dios permite también los procesos en nuestras vidas para ver qué tanto hemos crecido espiritualmente. Quiero que me acompañe al Evangelio de Mateo. Mateo capítulo 13, cuando estaba estudiando, hermanos, estaba reflexionando sobre también este pasaje. Lógicamente no podemos entrar a muchos detalles, pero quiero que me acompañe al Evangelio de Mateo, capítulo 13 y versículo 24. Y la palabra de Dios dice de esta manera: le refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Este hombre siembra una buena semilla. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña en el trigo. Y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de la familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde, pues, tienes cizaña? Él dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres, pues, que vayamos y la arranquemos? Vea la actitud de estos hombres, ¿no? Si quieres, nosotros podemos ir y podemos arrancar toda la cizaña. Versículo 29. Él les dijo: no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo, nuevamente vemos, hermanos, lo gradual, ¿no? Que es un proceso. Al tiempo de la siega, yo diré, y me gusta ese yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Vamos al versículo 36. Esto es muy importante. Entonces, despedida a la gente, entró Jesús en la casa y acercándose a él sus discípulos le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo él, les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino, y la cizaña son los hijos del mal. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo, y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles, y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Eso es muy interesante, mis amados hermanos, porque me gustaría resaltar primero nuevamente
que nos habla de un proceso. Hay un proceso en la vida del cristiano, un proceso de crecimiento. El crecimiento, hermanos, es gradual. Y lo segundo que me gustaría observar es que muchas veces nosotros queremos actuar como estos hombres que queremos ir a arrancar la cizaña. Y el dueño de la viña dice, no, porque si ustedes arrancan la cizaña, probablemente también van a arrancar el trigo. Entonces, mis amados hermanos, nosotros debemos de tener mucho cuidado con nuestras actitudes. Muchas veces tenemos actitudes de juez, señalamos, condenamos. Y debemos de tener cuidado, porque probablemente por querer arrancar, hermanos, la cizaña, también podemos arrancar el trigo. Aquí, mis amados hermanos, entonces vemos, lo primero es que el cristiano tiene un crecimiento gradual. Es entonces cuando se piensa, hermanos, en esto. Por ejemplo, hace un par de años no habría sentido tanta paciencia y tanto autocontrol en esta situación, hermanos, porque muchas veces los problemas y los desafíos que nos presenta la vida es para que nosotros podamos madurar. Muchas veces, hermanos, las situaciones difíciles también liman nuestras asperezas, ¿no? Aquellas áreas, hermanos, donde todavía el Señor necesita trabajar. Esto muestra entonces que el fruto del Espíritu ha estado creciendo de manera gradual y desapercibida. Siempre lo he dicho, mis amados hermanos, y espero que cada año que vaya pasando, porque es increíble, el tiempo se pasa muy rápido, pero que nosotros podamos tener un crecimiento espiritual. Que nosotros no nos quedemos, hermanos, enanos espiritualmente hablando. Es importante que crezcamos. Es importante que demos también, que manifestemos el fruto del Espíritu. Creo yo que es algo muy importante. Tenemos que tener, hermanos, una vida de crecimiento. El crecimiento no se ve por los años. Hay gente que puede tener 20, 30 años en el cristianismo y ser, hermanos, chaparros, ¿no? Espiritualmente. Hay gente que puede llevar 2, 3 años en el cristianismo y ser personas muy maduras. Y este es el reto, mis amados hermanos, el desafío, ¿no? De poder crecer, de poder aprender más de la palabra del Señor. Le quiero contar que en nuestras enseñanzas del libro de Gálatas llevamos más de 40 enseñanzas. Recuerdo, mi esposa me va a corregir, pero si no me equivoco, el libro de Gálatas lo empezamos de una forma presencial y todavía había gente, ¿no? Y pues después se vino todo esto de la pandemia y tuvimos que seguir en línea. Pero hermanos, el deseo de nuestro corazón es que ustedes puedan crecer espiritualmente. Y esto es lo maravilloso de estudiar un libro completo de la Biblia, ¿no? El poder crecer espiritualmente, el poder entender un poco más el Evangelio de Jesucristo. Lo segundo que me gustaría que observáramos en esta noche con respecto al fruto del Espíritu es que el crecimiento del fruto del Espíritu es inevitable. El fruto del Espíritu, hermanos, es inevitable. Habrá crecimiento. Puede que se tarde. Puede que lleve tiempo. Pero va a crecer. Se cuenta la historia, hermanos, de un hombre que fue enterrado, pero en su caja se dice que metieron una bellota, ¿no? Y fue enterrado este hombre y se le puso mármol encima. Sellaron toda esa área con mármol. Cuenta la historia que esa bellota fue creciendo hasta el
punto de quebrar el mármol. ¿Cuál tiene más fuerza? ¿Una semilla o el mármol? Muchos probablemente habrían dicho, pues el mármol. No sé si usted se ha dado cuenta, pero cuando uno viaja en camioneta, por ejemplo, o en el automóvil, en los arriates donde hay árboles, uno se da cuenta que las raíces tienen la fuerza de levantar el asfalto. Tienen la capacidad de levantar, por ejemplo, el concreto. Se dice que no es buena idea sembrar árboles grandes, por ejemplo, de donde hay paredes, porque estos árboles muchas veces crecen, sus raíces crecen y son tan fuertes que tienen la capacidad de botar una pared. Vemos entonces, hermanos, de que si alguien tiene el Espíritu dentro de él, si alguien es verdaderamente cristiano, el fruto crecerá. El fruto crecerá. Vuelvo y repito, puede llevar tiempo, se puede tardar ante nuestra mirada, pero va a dar fruto. No importa cómo sea la vida, hermanos, muchas veces de un cristiano, y a esto me refiero, los desafíos, los problemas, las dificultades que tal vez sufrió de niño, de adolescente, de joven, pero el fruto del Espíritu se abrirá camino a la fuerza. Es inevitable. Para nosotros, hermanos, es alentador pensar entonces en la similitud que existe entre la naturaleza pecaminosa y el mármol. Pero también, hermanos, es desafiante. Si hemos sido cristianos por años o más, nos obliga a preguntarnos, ¿hay en mi vida fruto que esté creciendo? ¿Cuánto tiempo lleva usted, mi amado hermano, de ser cristiano? ¿Hace cuánto usted levantó la mano probablemente y pasó frente al altar a recibir al Señor Jesús en su corazón y decirle, bueno, ahora vas a ser mi Señor, vas a ser el dueño de mi vida, te entrego mi vida? ¿Hace cuánto tiempo? Y mi amado hermano, la pregunta que nos deberíamos de hacer es, ¿hay en mi vida fruto que esté creciendo? ¿Realmente hay fruto que esté creciendo en mi vida? Somos salvos por fe, no por dar fruto. Pero no somos salvos por una fe sin fruto. Se lo vuelvo a repetir. Somos salvos por fe, no por dar fruto. Pero no somos salvos por una fe sin fruto. Cuando hablamos de la fe, es casi sinónimo, hermanos, o es sinónimo de fruto. Esto es lo que habla el libro de Santiago, ¿no? Si tienes fe, pues muéstrame tus obras. Se tiene que notar. Mis amados hermanos, si tenemos que poner nuestras barbas en remojo, vuelvo y repito, porque no es solo el tiempo que estemos en una congregación, en la iglesia. Llevo 20, 30 años. El detalle, hermanos, es si nuestra vida está dando fruto. Hoy en día hay mucha gente, hermanos, que se está rasgando las vestiduras, ¿no? Porque no se podían reunir en un edificio. Y ellos constantemente iban al edificio a reunirse. Pero la pregunta, mis amados hermanos, que aquí es crucial, es si en mi vida realmente mi vida está dando fruto. Porque de nada me sirve, mis amados hermanos, estar metidos todos los días en un edificio, inclusive ir a recibir el año, ¿no? El 31,
de diciembre, ir a recibir el año a una iglesia, a una comunidad de fe, si no hay fruto? Estas cosas son trascendentales. Una persona salvada por la fe o por fe será una persona en quien el fruto del Espíritu crezca. El fruto del Espíritu tiene que crecer. Y lo tercero que quisiera que observemos en esta noche es que el fruto del Espíritu, hermanos, tiene raíces internas. Usted sabe muy bien que una plantita, hermanos, no puede sobrevivir si no tiene raíces. El fruto del Espíritu tiene raíces. No se trata, hermanos, de rasgos o de características o de apariencias. Pareciera, ¿no?, que tiene raíces. No, hermanos, el fruto del Espíritu realmente tiene raíces. Se trata de un cambio mucho más profundo que eso. El fruto del Espíritu no son características, no es algo externo. El fruto del Espíritu, hermanos, son raíces internas. Las manzanas en el árbol hacen que el árbol tenga vida. Y la respuesta es no. Si amarras las manzanas a las ramas de un árbol seco, eso no le va a dar vida. Las manzanas no dan vida. Son una señal de que el árbol está vivo. La vida, hermanos, produce el fruto y no a la inversa. Tendemos, y esto es muy importante, mis amados hermanos, que lo entendamos en esta noche, porque tendemos a ver los dones como la señal de la obra del Espíritu en una persona. Cuando me refiero a los dones, hermanos, puedo referir a los dones espirituales, o por ejemplo aquellos que tienen dones en la música, en la predicación, y muchas veces nos deslumbramos, ¿no?, por aquellas personas que tienen dones. Pero la Biblia, hermanos, nunca lo hace. Nosotros no deberíamos de ver, hermanos, los dones como una señal de la obra del Espíritu en una persona, porque la Biblia no lo hace. El Espíritu, hermanos, usó a Judas, y el Espíritu también utilizó al rey Saúl para profetizar, para hacer milagros, pero no tenían corazones renovados por el Espíritu. Y esto es tremendo, porque ellos no tenían corazones renovados por el Espíritu. Ser verdaderamente guiados por el Espíritu se evidencia entonces mediante el fruto del Espíritu. Esa es la evidencia. Puede que los dones, hermanos, operen desde un corazón renovado o no, pero el crecimiento del fruto del Espíritu solo puede darse en un hijo de Dios. La única prueba de que el Espíritu realmente mora dentro de ti como un hijo de Dios es el crecimiento del fruto del Espíritu. La primera parte de ese fruto que Pablo menciona aquí, hermanos, es interesante en el versículo 22, porque menciona al amor. Mas el fruto del Espíritu es amor. Y como dice en algún otro lugar a una iglesia, que el apóstol Pablo está enseñando sobre los excesos que se están dando sobre los dones espirituales. Quiero que me acompañe rápidamente a Primera de Corintios. Primera de Corintios capítulo 13. Primera de Corintios capítulo 13. Regularmente, hermanos, el capítulo muchas veces se enseña como para matrimonios, temas de noviazgo, pero en realidad el capítulo 13, hermanos,
está hablando con respecto a los dones espirituales. Capítulo 12, 13 y 14, la línea del pensamiento, hermanos, es sobre los dones espirituales. Y llegamos entonces al versículo 1, siempre en el capítulo 13, y dice: si yo hablase lenguas humanas y angélicas. Creo yo que el apóstol Pablo aquí está utilizando una hipérbole, y esa hipérbole, hermanos, es una exageración, ¿no? Está diciendo el apóstol Pablo: bueno, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, escuche bien esto, mi amado hermano, y no tengo amor, vengo a ser como un metal que resuena o címbalo que retiñe. Versículo 2. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Versículo 3. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres. Mire qué tremendo. Y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Es muy interesante. El apóstol Pablo dice: tú puedes profetizar muy bonito, ser un gran profeta, ¿no? Tú puedes tener gran fe y decirle a este monte, ¿no?, que se traslade a otro lugar. Pero si no tienes amor, nada eres. Inclusive, todos tus bienes los puedes repartir a los pobres. Pero si no tienes amor, nada eres, de nada sirve. Puedes entregar tu mismo cuerpo para ser quemado. Puedes asistir todos los días a la iglesia. Puedes ayunar mucho. Puedes hacer muchas cosas. Pero si no tienes amor, de nada sirve. De nada sirve. Lo cuarto que me gustaría que viéramos en esta noche es que el crecimiento del cristiano es armonioso. Pablo, hermanos, usa intencionalmente la palabra fruto en singular para describir toda una lista de componentes que crecen en una persona llena del Espíritu. De esto aprendemos un punto muy importante que nos ayuda a entender y discernir el fruto del Espíritu. El verdadero fruto, hermanos, del Espíritu siempre crece juntos, son uno. Y ahorita voy a explicar un poquito mejor esto. Quisiera citar a Jonathan Edwards, que fue un gran hombre de Dios, hermanos, y él escribió lo siguiente: existe una concatenación, le llama a él, de las gracias del cristianismo. Es decir, no logras que una parte del fruto del Espíritu crezca sin que todas las demás, sin que todos los demás componentes crezcan. Ahora, mi amado hermano, usted me puede decir: pastor, pero yo observo aquí que hay amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, y contra tales cosas no hay ley. Usted me podría decir: pastor, pues yo me identifico tal vez con la bondad y con la paciencia, pero con lo demás sí tengo que crecer, ¿no? Me falta, y quisiera explicar esto. Porque cuando vemos la lista de componentes del fruto, observamos que de manera natural somos más fuertes en unos que en otros. Pero nos estamos refiriendo a una manera natural.
Alguien me puede decir, bueno, yo no tengo problema con la paciencia, porque sí tengo paciencia. O alguien podría decir, bueno, yo no tengo problema con la bondad, porque me considero una persona bondadosa. Pero nuestras fuerzas o nuestras fortalezas, separadas del Espíritu Santo, escuche bien esto, porque son separadas del Espíritu Santo, se deben al temperamento natural. Tenemos facultades entonces, ya sea por la química del cerebro o por el aprendizaje temprano, u obedecen a un interés personal, natural. Adquirimos una destreza para poder manejar algún problema o condición en la cual nos encontramos. Hermanos, perfectamente podemos encontrarnos a una persona que no sea cristiana, que no sea hija de Dios, que no sea un creyente, y que pueda tener paciencia, ¿no? Que pueda tener gozo, que pueda tener bondad. Pero aquí no es un obrar del Espíritu, sino que es una fortaleza que esta persona tiene, hablando humanamente. Por ejemplo, a causa de su temperamento, algunas personas son más afables. Hay personas, hermanos, que por su temperamento tienen más paciencia, son más bondadosas, tienen humildad, y no por eso las hace, hermanos, en personas llenas del Espíritu Santo. Y por lo que Pablo dice acerca de la unidad del fruto, esto significa que esta clase de humildad no es la verdadera humildad espiritual, sino solo dulzura emocional. Y con esto debemos de tener cuidado. Quiero que me acompañe a Primera de Juan. Primera de Juan capítulo 4 y versículo 20. Y el texto sagrado dice: si alguno dice, yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Es tremendo, hermanos, porque le llama mentiroso, ¿no? Aquella persona que dice amar a Dios pero no ama a su hermano. Le llama mentiroso. Porque el verdadero amor de Dios, escuche esto, mi amado hermano, el verdadero amor de Dios va acompañado por el amor a los demás. Quiere decir, hermanos, que aquellas personas que han experimentado el amor de Dios, que tienen amor, hermanos, van a ser personas, por ejemplo, amables. Y que eso tiene que ver con la benignidad. Y lo vamos a ver dentro de 8 días, si Dios lo permite. O sea, mis amados hermanos, el fruto del Espíritu, por eso yo lo decía, que crecen de una manera armoniosa. Por eso empieza, mis amados hermanos, aquí con el amor. Porque el amor, por ejemplo, es amable. Es benigno, dice la Reina Valera del 60. Si ambos no están ahí, ninguno de los dos está en absoluto. Hay muchísimos casos así. Algunas personas, por ejemplo, parecen felices, llenas de vida, llenas de gozo, podríamos decir. Y se relaciona fácilmente con gente nueva, pero son poco confiables y no pueden conservar la amistad de sus amigos. Eso, por ejemplo, tiene que ver con la fidelidad. Estamos hablando de gozo y estamos hablando de fidelidad. Vuelvo y repito, porque el fruto del Espíritu, hermanos, crece de una manera armoniosa. Y con esto voy concluyendo. Con el ejemplo que pusimos, hermanos, ese no es un gozo verdadero. Es solo un temperamento extrovertido por naturaleza. Algunas personas parecen muy ecuánimes o muy imperturbables, ¿no? Parecen personas pacíficas, pero no son afables y muchas veces tampoco no son amables. Esta no es la paz verdadera. Es solo indiferencia y posiblemente cinismo.
Es una paz que te capacita para aguantar las dificultades de la vida, sin sufrir heridas constantemente, pero te insensibiliza y te hace mucho menos accesible. Mis amados hermanos, es importante que nosotros entendamos esto. Hay un proceso. Y el fruto del Espíritu va a crecer. Tiene que tener raíces. Tiene que tener raíces. Y el fruto del Espíritu es armonioso. Va creciendo todo, hermanos, en armonía. Espero que podamos iniciar el 2021 comprometidos con el Señor. Comprometidos con el Señor. Que podamos andar en el Espíritu. Que podamos ser guiados por el Espíritu. Que el fruto del Espíritu pueda ser una realidad en nuestras vidas. Que no nos quedemos enanos hablando espiritualmente, chaparros, sino que podamos crecer sanos, que podamos dar fruto. Es una bendición, mis amados hermanos, compartir con ustedes. Es un privilegio. Damos gracias a Dios, estamos finalizando este 2020, como lo decía al inicio, ha sido un año atípico, ha sido un año difícil, ha sido un año de mucha incertidumbre. Creo que este año nos tiene que llevar, o nos debería de llevar, a la reflexión, al valor de un apretón de manos, al valor de un abrazo, al valor de un beso, a la bendición de asistir a un edificio, ¿no? Y poder relacionarnos con otras personas, tener comunión con los hermanos, poder escuchar la palabra de Dios en vivo y a todo color. Y creo yo que es un tiempo de reflexión. Mucha gente en este momento se está batiendo entre la vida y la muerte. Mucha gente en este año perdió familiares, perdió seres queridos, y no ha sido un año fácil. Pero mis amados hermanos, esto nos debe de llevar nuevamente a la reflexión, a poder tener un corazón agradecido delante del Señor y a estar muy agradecidos con Él. Creo que podemos decir Ebenezer, hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Y creo yo, mis amados hermanos, que debemos devolvernos a Él con todo nuestro corazón. Estamos viviendo tiempos muy, muy difíciles. ¿Cómo es posible que un virus que no podamos ver, algunos dirían insignificante, pueda tener de rodillas a la humanidad, ¿no? Estamos viviendo tiempos difíciles. Yo no sé si se enteraron de la noticia que en Argentina acaban de legalizar el aborto. Y estamos viviendo tiempos bien complicados.
Cuando hablábamos, hermanos, o cuando se habla de la natividad, de la Navidad y que Jesús se encarnó, estamos hablando de su muerte, pero también estamos hablando de su resurrección. Y creo yo, mis amados hermanos, que también estamos hablando de su regreso. Él volverá. No sabemos cuándo, pero Él volverá. Él volverá. Y ojalá, mis amados hermanos, que nosotros podamos ser personas que estén dando fruto, que den fruto, que podamos ser como las vírgenes sensatas, que tengan aceite. Así que creo yo que es un tiempo de reflexión y un tiempo en el cual nos podamos comprometer más con el Señor en este 2021. Junto a mi esposa les queremos desear un feliz año. Que Dios les bendiga abundantemente. Que el Señor conceda las peticiones de su corazón. Que el Señor les guarde. Que el Señor les proteja. Les enviamos un fuerte abrazo con mi esposa. Y a la vez queremos agradecerles, hermanos, a todos aquellos que oran por nosotros, a todas aquellas personas también que nos ayudan económicamente. Dios les bendiga abundantemente. Que Dios les bendiga. Gracias por su apoyo. Gracias por bendecirnos. Porque ustedes han sido instrumentos útiles en la obra del Señor. Les mandamos un fuerte abrazo. Les deseamos un feliz año. Inclinemos nuestro rostro. Vamos a orar. Padre eterno, gracias por esta noche que nos has regalado. Gracias, Señor, por tu palabra. Señor, porque podemos entender un poco más sobre el fruto del Espíritu. Te damos gracias, Señor. Te adoramos y te glorificamos. Dios Todopoderoso, ayúdanos, Señor, a crecer. Ayúdanos a dar fruto. Ayúdanos a tener raíces sólidas, Señor. Te lo rogamos, Padre eterno. Señor, 1 Corintios capítulo 13 es impresionante. De nada nos sirve hablar lenguas humanas, angelicales, profetizar, tener mucha fe, inclusive dar todas nuestras pertenencias a los pobres, presentar nuestros cuerpos y que los quemen. Si no tenemos amor, de nada sirve. Señor, ayúdanos. El desafío es grande, Padre eterno, pero tenemos un ayudador, el cual es tu Santo Espíritu. Señor, en esta noche también te queremos agradecer por este año. Gracias, Señor, porque tú nos has guardado y nos has protegido, Señor. Porque a pesar de los conflictos y de las dificultades, hemos visto, Señor, tu mano de bondad. Tu mano, Señor, de misericordia se ha manifestado, Señor, en nuestras vidas. Y en esta noche, Señor, te queremos dar gracias. Y también te ruego, Señor, por aquellas personas que en este mismo momento, Señor, se están batiendo entre la vida y la muerte. Por aquellas personas, Señor, que están en un hospital sufriendo. Por aquellas personas que están en una cárcel. Por aquellas personas, Señor, que están pasando por dificultades difíciles. Señor, en el nombre de Jesús, ayúdales. Fortalece sus vidas, oh Dios de los cielos. Te pido, Señor, por aquellas personas que han perdido, Señor, 1, 2, 3 familiares.
Señor, fortalece sus vidas en el nombre poderoso de Jesús. Consuela, Señor, sus vidas. Hay muchas cosas que no las entendemos, que no las comprendemos, Señor. Pero yo te ruego que les ayudes, Padre eterno, que les fortalezcas en estos momentos tan difíciles, en estos tiempos tan difíciles. Porque yo sé que para muchas personas el 2020, Señor, este 2020 los ha marcado. Por otro lado, Señor, ayúdanos a nosotros también a siempre tener un corazón agradecido. Señor, tu palabra dice que un día tú sanaste a 10 leprosos y de esos 10 leprosos solo uno vino a dar las gracias. Señor, ayúdanos a ser ese pequeño porcentaje que está agradecido, Señor, contigo. Señor, gracias porque no nos has dejado, Señor. Padre eterno, porque hemos tenido alimento en nuestra mesa, vestido, porque hemos tenido un techo, Señor, porque hemos tenido salud en nuestros cuerpos. Gracias, porque tus bendiciones, Señor, son innumerables. Ayúdanos siempre a tener un corazón agradecido contigo. Gracias, Señor. En tus manos ponemos el 2021, Señor. Nuestras vidas, Señor, te pertenecen. La vida de nuestras familias, Señor, te pertenecen. Ayúdanos, Padre eterno, en este 2021. Llénanos de tu Santo Espíritu, Padre de la gloria. Glorifícate en cada una de nuestras vidas. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Feliz año, mis amados hermanos. Les amamos. Les mandamos junto a mi esposa un fuerte abrazo. Por favor, síganos en Facebook. Nos puede encontrar como Ministerio Renacer. También nos puede encontrar en nuestro canal de YouTube. Ahí nos puede encontrar como Ministerio Renacer Guatemala. Por favor, comparta, suscríbase, dele like. Y también nos puede encontrar en Instagram como Ministerio Renacer Guatemala. Les esperamos, mis amados hermanos, el domingo a las 10 de la mañana. Que pasen unas felices fiestas. Siempre teniendo las precauciones necesarias. Amén. A los que tienen hijos, por favor, supervísenlos, cuídenlos. Y pues con la ayuda de Dios nos vemos el domingo. Que tengan una feliz noche, que Dios les bendiga y que Dios les guarde. Ahora quiero escucharlos a ustedes. Dios.